Pasé casi toda mi infancia y prácticamente casi toda mi adolescencia viendo películas y series heterosexuales, soñando con que Joey entraba por mi ventana o que yo entraba por la ventana de ella. Pero siempre parecía mi conciencia recordándome, because this is a fantasy. Recién a mis 185 años y gracias a la inteligencia artificial y al ocio de mujeres lesbianas y bisexuales comprometidas con la causa, es que puedo ver a las princesas de Disney dándose unos besitos e insinuando que hicieron cositas de adultos. Así que hoy, en mi primer video de YouTube, vengo a hacer justicia. Por ti, por mí y por todas nuestras compañeras, por todos esos años viendo a nuestros crushes sáficos sin que se dieran un besito entre ellas. Pero que luego, el cine sáfico les dio una segunda oportunidad. ¡Ven y súbete a mi arco iris! ¡Devórame otra vez! Partamos con mi favorita. Dawson's Creek. Esta serie que en español su nombre sería algo así como Amigos y Amantes. Es como el bromas, Dawson's Creek. Debo confesar que pocas veces la vi, pero cuando la veía era porque en verdad me interesaba ver a Joey y a Jen. Es que Jen es interpretada por Michelle Williams. Es que mírala, pues, es muy linda. ¿Cómo no me iba a quedar mirándola? Y para nuestra felicidad, en el 2000, Michelle Williams interpreta a Linda en If These Walls Could Talk 2, que en español sería Si las murallas pudieran hablar 2. Cuenta 3 historias de parejas sáficas en distintos periodos de tiempo, y lo bonito es que las 3 historias son dirigidas por 3 directoras distintas. La segunda historia de esta película está ambientada en los 70, en pleno auge del feminismo, el movimiento hippie, la llamada Revolución de las Flores. El interés romántico del personaje interpretado por Michelle es uno de los seres humanos más cool del mundo mundial. A ver si adivinas. No es nada más y nada menos que la It Girl del 2000. El ícono del cine independiente, la musa de los diseñadores de moda de la época. ¿Ya sabes de quién estoy hablando? Estoy hablando de la icónica Chloe Sevigny, que si me pongo a hablar de ella, nos fuimos por otro túnel. Así que lo dejaremos para otro video. La historia ambientada en los 70 muestra cómo este grupo de mujeres es expulsado de un colectivo feminista que se niega a abordar temáticas relacionadas con las mujeres lesbianas, bisexuales o queer. Así que las chicas, para despejarse, deciden ir a un bar queer donde Michelle conoce al personaje interpretado por Chloe, quien tiene una expresión de género bush o masculina. Esta parte de la película es especialmente interesante porque aborda cuestiones como la identidad de género, la expresión de género y la tolerancia o la falta de ella en la sociedad de aquella época. No one. Thanks. Got it. Thank you. My pleasure. Keep the pack. You sure? I don't really smoke. I just carry him to look tough. Does looking tough make it easier to go to a bar alone? I like being alone. Really? You want to dance? I can't. My friends. Thank you. Come on, let's get out of here. Eso nomás te digo. Yo disfruté muchísimo viendo esta película. Lo que más me encanta es que cada una de ellas está muy metida en su personaje. Es súper creíble la situación. Me encanta que todo se siente muy real. Encuentro que la interpretación de ambas está increíble. Es que las dos son muy buenas actrices. Entonces es un deleite de ver, de verdad. Chloe y Michelle las quiero mucho, de verdad. Mi segunda crush. Escucha, ¿te suena esa musiquita? Y debo admitir que ella hasta el día de hoy sigue siendo mi crush. Se llama Sofía. No existe ninguna mujer llamada Sofía que no sea sensual. Es imposible. La primera vez que vi a Sofía fue en la serie One Tree Hill, en la que debo confesar que también veía la serie por Nathan Scott, interpretada por James Lafferty. Cuando veía la serie, así me la llevaba, feliz entre Sofía y James. No me juzgues,
este es un espacio seguro. Es que por favor, escucha cómo I habla. just clearly think you are fantastic and was trying not to be like your creepy boss checking you out at work. First thing, I think. Y dice: te quiero comer la boca, te quiero comer la boca, te quiero comer la boca sin dejarte respirar. Imagínate ahora hablándote en el oído con esa voz, diciéndote cositas cochinonas, así bajito, con esa voz rasposa. Imagínate que en el medio de la noche va, se acerca a ti y te dice: I've been thinking about that for weeks. quiero comerme una sopaipilla. Sofía aparece magistralmente, y no sé cómo decirlo de otra manera, en la serie Easy, junto a Jacqueline Toboni, que es su interés romántico. Sofía, ¿qué hiciste? Si te acuerdas de Jacqueline Toboni, es porque ella aparece en The L Word, Generation Q. Y Sofía nos vuelve a deleitar con un nuevo personaje sáfico en Grey's Anatomy, donde interpreta a la doctora Cass Beckman. ¡Grande Sofía Bush! ¡Te requiero! Y me mató cuando comenzó a salir con la jugadora de fútbol del equipo gringo Ashley Harris. ¡Ay! ¡Tercera en competencia! La última, pero no menos importante. ¡Oh! Mena Sobari. En mi Instagram hice un reel en el que hablaba de esto, y una de las chiquillas me posteó y me recordó que el primer personaje sáfico que hizo Mena fue en la icónica serie Six Feet Under, en la que interpreta a Eddie, y en la que su interés romántico es Claire, interpretada por Lauren Ambrose. Luego de eso, Mena aparece en una película indie. Esta película la hicieron en 30 días. Así que de hecho me alegró mucho escuchar una entrevista en la que ella decía que le encantó trabajar ahí, que fue un ambiente súper grato, que se sintió como muy acogida por todo el mundo. No, es que ella es tan linda, me encanta. Pero bueno, Bex del 2017, en esta película ella se entrega en cuerpo y alma, en donde con su compañera de reparto nos entregan una de las historias más reales que he visto en la pantalla. Es súper hot, es muy creíble. Bueno, es un regalito, es una joya. Si no la has visto, por favor, anda a verla. Y a continuación, quiero dar menciones honrosas. Momento clásico de la cultura pop del 2000 es cuando Sarah Michelle Gellar, o sea Buffy, la cazavampiros, y Salma Blair se dan un besito en la ya clásica película Cruel Intentions, ganando así el premio al mejor beso en los premios MTV del 2001. Una belleza, una belleza. Y volviendo a Buffy, la cazavampiros, presenta una de las primeras relaciones entre dos mujeres en una serie de televisión por cable cuando Willow, no sé si te acuerdas, que es la mejor amiga de Buffy, inicia un amorío con Tara, que está interpretado por Amber Benson. Aunque a lo largo del programa también está con hombres, recién en el episodio 11 de la temporada 5 es cuando Willow se identifica por primera vez como lesbiana. Bonito. ¿Te acordáis del momento bonito que fue cuando Misha Barton tuvo su momento sáfico junto a Olivia Wilde en The O.C.? Bueno, yo para ese momento ya estaba un poquito más vieja, pero no deja de ser un momento bonito especial entre dos mujeres. Sin embargo, aquí te voy a dar otras papitas más que no sabías. Y momento cute. De hecho hay que cambiar la música porque este es un momento besito en la frente. Misha Barton junto a Evan Rachel Wood en 1999 tuvieron un baby momento sáfico en la serie Once and Again. Y esta historia es muy tierna porque debe ser de las primeras historias sáficas entre teenagers en la televisión abierta. Imagínate que yo, siendo teenager, la vi en mi país en la televisión abierta, visibilizando la relación entre dos compañeros de escuela. O sea, imagínate lo importante que tiene que haber sido para tanta gente que la vio. Y la actuación de ellas es preciosa. Aquí te la dejo. I can't. I can't throw it away. I want to keep it forever. Oh my God. What? I just,
Así que tan tan, terminé mi ranking. ¡Un aplauso! Es súper importante seguir visibilizando, po. A mí me encanta que las nuevas generaciones tengan referentes, que tengan películas, series, películas con las cuales soñar, poder crear, el poder experimentar de manera tan libre la sensación de pertenencia. Y también nosotras, las Millennial Seniors, al visibilizar, empujamos la vara para que haya más directoras, más escritoras, más personajes y mucha más representación. Si quieres tener una amiga nueva, seguir conociendo papitas y comentando contenido sáfico, suscríbete a mi canal, activa la campanita y acompáñame en este nuevo y hermoso camino de navegar en el arcoíris cinéfilo. Recuerda que tu like, suscripción y activación de la campanita, más que mi sueldo, es mi motivación. Si eres mayor de 25 años, te mando un besito que lo puedes recibir pues donde tú quieras. Si tienes menos de 25, ese besito va en la frente. Mira que muy vieja fleta seré, pero tampoco soy Leonardo DiCaprio. ¡Adiós!